que son ustedes muy delicados, les mandan a decir que por qué exageran. Y es que seguramente alguien los escuchó y luego la SEP sacó un comunicado. La Secretaría de Educación Pública minimizó los bajos resultados de los estudiantes en la prueba internacional que hacen, porque dice que fue por la pandemia y que por la situación que tiene este país. Eso debe haber sido, sí. Pues sí, nada más que la pandemia fue en todo el mundo, no nada más en México. Los resultados que se dan a conocer no demuestran cambios significativos respecto a las ediciones anteriores de esta evaluación. Nuestros estudiantes presentan retos en las 3 áreas evaluadas, lo que confirma que era necesario un cambio en el modelo educativo, situación que se agravó por la emergencia sanitaria, que no es culpa de ellos y que por eso han hecho cambios en la educación y que nosotros salimos más tarde de la pandemia que otros países. Sí, cómo no, y cómo salimos. Pero también añadieron que no está considerando esta organización internacional las condiciones climáticas, las condiciones de los niños. Sin embargo, sacaron ya un comunicado en donde se le va a dar un mayor peso al área de las matemáticas, va a haber una modificación dentro del programa, precisamente para ponerse más o menos a nivel. En comparación con los resultados del 2018, pues es vergonzoso lo que está sucediendo, y el grado de atraso va a llevar muchos años poder más o menos recuperar lo que se tenía, desde luego, antes de la pandemia, según esto, en el 18. Es una verdadera vergüenza y una pena la forma en que la educación se ha descuidado en México. No es del 18 a la fecha, son más de 15, 20 años en donde no se ha puesto interés, pero esta última administración lo abandonó totalmente. Las 3 áreas que se manejan en la evaluación son a nivel internacional, no tienen nada que ver. Las matemáticas son iguales aquí que en Filipinas, exactamente igual. Ah, también allá 2 más 2 dan 5. Sí, fíjate, dan 8 por 2, 16. Pero, a ver, pero el pretexto, sí. A ver, son pruebas internacionales estandarizadas que no consideran las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente. ¿Quién hizo Explícame semejante? eso. La SEP, pues es precisamente eso, que están marcando una diferencia entre los niños, es alrededor de los 15 años, la media en donde se aplica. Entre los niños de Estados Unidos, de Filipinas y de México. Las condiciones son diferentes. No nacen burros y no nacen genios. Es a partir de la estimulación, de la educación, de todo lo que viven día a día, que se desarrolla la inteligencia. Y el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas es exactamente igual. Exactamente igual. No están considerando otros aspectos locales, regionales o nacionales, ¿no? Internacionales son los conceptos. Pues que no es culpa de la SEP, pero luego sacó un comunicado que la prueba se realizó exactamente en la etapa final de la emergencia sanitaria por el COVID, lo que impidió a la actual administración diseñar estrategias para atender la educación, porque en ese momento se estaban preocupando por la seguridad de los estudiantes. Pero además, fíjense, al contrario. Era el momento preciso para un pretest a nivel de estandarización, sí. Terminando la pandemia, ¿en qué estado estaban los niños? Que preocupándose por la seguridad. ¿Cuándo seguridad? Vimos protocolos claros en las escuelas? ¿Cuándo vimos órdenes precisas de cubrebocas, manos o lo que fuera? Nunca. Y tampoco hubo un programa adecuado para reforzar el conocimiento durante la pandemia. Tampoco lo hubo. No, y se omite el hecho de que la ideologización de
la educación, sobre todo la educación primaria, afecta gravemente la impartición de temas no relacionados con esa ideología que se busca impulsar. Entonces, como no las matemáticas en ese aspecto son neutras, pues no se les impulsa. Se les impulsa esa visión tipo, pues ni siquiera de guerra de clases, sino casi regional, ¿no? De que somos mejores que ustedes. Y eso es quizá la parte más importante del deterioro de la educación en el país. El sentirse mejor que otros, que otros grupos. El gobierno de la Cuarta Transformación trabaja para fortalecer la escuela pública, para brindar formación con enfoque humanista. Ese es el problema, que no saben qué es eso. Tiene que ser información con enfoque relacionado con, ¿cómo se llama esa área de la filosofía que explica la obtención de conocimientos? Tiene un término epistemológico. No, nada de que de darle sesgos relacionados un poco con los conflictos de clases o la visión de lucha de clases, que es marxismo, ¿no? Espérame, aquí te vas a enojar. Brindar una formación con enfoque humanista científico, con equidad e inclusión que favorezca el bienestar de niños, adolescentes y jóvenes. Buscamos que los estudiantes aprendan para transformar la realidad y sean mejores ciudadanos, más participativos, con respeto por las libertades, la cultura de paz, la solidaridad, la independencia, la justicia y amor a la patria. Eso no se imparte. No es amor a la patria lo que se está impartiendo. Es amor a un segmento de la población. Pues lo que se debería de impartir es conocimiento. Claro. Principalmente conocimiento en matemáticas, en ciencia y una forma epistemológica de lectura, es decir, de conocimiento per se, y no una ideología. Todos los sistemas que han manejado alrededor de la ideología, llámense rusos, chinos o cubanos, han sido de alguna manera regímenes autoritarios y totalitarios. no, y la cosa se pone terrible porque miren, ya desgranada la mazorca más o menos, 2 de cada 3 estudiantes no pueden hacer operaciones matemáticas. 1 de cada 2 no comprende lo que lee y 1 de cada 2 se ubica en el nivel más bajo de estas pruebas. Es que en un país donde la secundaria es el nivel que la mayoría alcanzamos, y si llegamos de manera deficiente, pues estamos fritos. Si la terminas más deficiente. Pero todavía peor, el que uno le pague a sus chamacos una escuela privada no garantiza que aprendan más según estas pruebas de calidad. No. El que las escuelas privadas haga uno el esfuerzo, haga uno el empeño de conseguirlas, no garantizan que los alumnos salgan mejores según estas pruebas. Sí, porque hay muchas escuelas que son privadas, pero que no cumplen con los requisitos de calidad académica. La educación privada en México no es garantía de calidad según los recientes resultados. La encuesta y la prueba más bien que se hizo, revela que los alumnos que estudian en escuelas privadas del país tienen el mismo nivel de conocimientos en esas pruebas, matemáticas, lectura y ciencias,
que un alumno de los estratos socioeconómicos más bajos de Vietnam. No, pero están generalizando porque Claro, están estandarizando. Los últimos concursos que ha habido, sobre todo de matemáticas, los niños que ganan son de escuelas particulares aquí en la ciudad. No, no siempre. Y lo que dicen ellos es que las escuelas particulares no es que tengan mejores maestros, sino que los papás de los niños que van a escuelas particulares se comprometen más con los alumnos a apoyarlos durante su desarrollo. Y ese es el secreto, dicen. Es cierto, hay una mayor atención y una mayor vigilancia. Lamentablemente, en las escuelas públicas no se da esa relación de compromiso por parte del padre y de la madre. Solo los mandan a la escuela, pero no, también hay un buen nivel académico en las escuelas primarias, y yo conozco un par de muchachos y muchachas que ganaron premios importantes y ganaron en matemáticas y en ciencia, y eran de escuelas primarias públicas. Son los padres que tienen que hacer la otra parte de la labor que los maestros en el aula hacen. Se realiza un compromiso bipartidista, por decirlo de alguna manera. Casa y escuela, escuela y casa. El padre y el maestro son parte de un solo compromiso para que el alumno tenga una educación global y total. Porque si delegamos solamente en el maestro, que es una gran labor la que hacen casi todos ellos, falta la otra parte. El conocimiento también se conoce fuera de las aulas, y es donde se da una mayor posibilidad de conocimiento certero, y que sea uno tras de otro. No, El énfasis para que los compromisos y la educación que adquirieron en la escuela se ascienden. Es muy complicado lo que estás diciendo. Sí se puede dar en algunos casos, pero no podemos pensar que lo pueden hacer la mayoría. Estamos en un país en el que mamá y papá trabajan, en la que hay muchas deficiencias económicas en las escuelas públicas. Entonces, es lo que tú dices, que llegue la mamá y el papá a sentarse a hacer la tarea con el niño, no es una generalidad que se pueda realizar. Quienes hemos estado en contacto con una escuela, por ejemplo, de un nivel bajo, te das cuenta que los papás, en muchos de los casos, no terminaron la primaria. Entonces, ¿cómo van a ayudar a un niño de sexto, Agustín? Sí, hay que poner empeño y hay que propiciarlo, pero no es el factor que se necesita. Es un buen nivel educativo dentro de la escuela. Yo creo que para ayudar a los niños, pero Dora, no necesitas tener conocimiento. Con tener interés y apoyo de ya hiciste, de cómo vas, yo creo que con eso es suficiente. No necesitas haber terminado la primaria y decir, yo te ayudo a resolver ecuaciones o sustracciones o lo que hagan a ese nivel, sino el ánimo, el estar pendientes de cómo va, y solamente con eso. Esa es la dupla a la que se refiere a la educación en muchos momentos. El apoyo que el padre le brinda a los niños en la escuela. Tal vez no se tenga la información para elaborar matemáticas de alto nivel. No, pero tiene la base. Guiar al niño, orientarlo, apoyarlo, auxiliarlo, sentarse ahí con él. Muchas veces eso es más importante que hacerles la tarea. Y por otro lado, lo que menciona Adelita, la preparación profesional de los maestros, el compromiso, el actualizarse, el que aprovechen todas estas oportunidades, pero que además puedan entusiasmar y guiar a los padres para que continúen su labor de apoyo en la casa, sino de orientación intelectual o pedagógica, sí de apoyo, sin ese castigo de el golpe, el jalón de orejas, el insulto, o sin esa indiferencia de que, pues, quién sabe si hizo tarea, hay que guardar todo en la mochila y hasta mañana. No, el poder atender al niño
satisfacer sus necesidades básicas, que si la cartulina, la goma, lo que les vayan pidiendo, pero estar ahí, al pendiente efectivamente, apoyando y marcando la necesidad de que tienen que cumplir con sus tareas escolares. En esta prueba sorprende Vietnam por su alto empeño que ha puesto en desarrollar la educación y lo logró superando a Inglaterra y a Canadá, que tienen todo hecho. Eso es lo que deberían copiar y no inventar el hilo negro ni el agua tibia. Teorías así charlatanescas de lo que es cultura y que no es cultura. 3 factores que explican los resultados de Vietnam, que ha mejorado muy rápido. Un gobierno comprometido, un plan de estudios bien pensado y una fuerte inversión en profesorado. La principal razón, el calibre de los docentes locales. No están necesariamente mejor calificados, simplemente son más eficaces en la enseñanza. Es lo que deberían imitar, fíjate, exactamente. Las provincias deben gastar 20% de su presupuesto en educación, lo que garantiza una igualdad y que se actualicen los planes de estudio para estandarizar la enseñanza. Se lanzó un programa de alfabetización masiva que decía: una nación analfabeta es una nación débil. El aprendizaje es una ambición para toda la vida. Todo esto ha dado grandes frutos a medida que las escuelas han mejorado. También lo ha hecho la economía de Vietnam. Van de la mano, por supuesto. Aquí en México no se ha podido acabar con el analfabetismo.